Estimados estudiantes, la clase del día de hoy estaremos revisando un ejercicio correspondiente a la presentación de la última clase en donde se trabajaban con dos literales. El primero nos indicaba que un cuerpo está sometido a una fuerza en la cual el cuerpo es jalado, ¿no? Y la segunda condición nos dice que el cuerpo es empujado. Entonces vamos a realizar los dos procedimientos correspondientes a este ejercicio, que dice lo siguiente. Determine la fuerza que se debe aplicar. Vamos a trabajar entonces con los datos del problema. En los datos me pide calcular la fuerza que se debe aplicar. Vamos aquí, fuerza igual, es la incógnita, para deslizar un bloque de 200 newtons. Por lo tanto, estamos hablando ya del peso. Peso igual 200 newtons. Con velocidad constante. Esto es muy importante, ¿no? Recordando, la velocidad constante nos permite igualar la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X a 0. Sobre una superficie con coeficiente de fricción igual a 0.4. Entonces tenemos el dato de coeficiente de fricción 0,4. Sí, y me da las dos condiciones, ¿no? La primera condición me marca, la condición A, me dice se jala el bloque con un ángulo de 30 grados. Entonces aquí, la condición A nos dice, a ver, pongamos esto aquí, condición A, nos dice que el bloque o el objeto se jala con, con un ángulo de 30 grados. Entonces aquí ponemos, anotamos, se jala con un ángulo teta, de 30 grados. Y la condición B nos dice que se empuja con un ángulo de 30 grados. Los mismos ángulos, pero la manera en la cual actúa la fuerza va a ser distinta, ¿no? Tenemos entonces los datos del problema. Vamos a proceder primeramente con el literal A, realizando el gráfico correspondiente a esa fuerza. Una vez que hemos realizado el gráfico en donde se dispone las fuerzas que actúan sobre el bloque, podemos ir indicando rápidamente la fuerza F que nos pide calcular. Está inclinada con un ángulo de 30 grados. Recordemos que estamos resolviendo el literal A, ¿no? En donde se jala el cuerpo con esa fuerza. Lo que nos piden hallar es justamente la magnitud de esta fuerza. Al tener un ángulo con relación al horizontal, automáticamente la fuerza genera dos componentes. La componente horizontal Fx y la componente vertical Fy. Sabemos muy bien que también se genera la fuerza normal perpendicular al plano de movimiento, el peso P que nos da de dato 200 newtons y la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción que se opone al posible movimiento o al movimiento en el caso de que este cuerpo esté efectivamente moviéndose. Lo que procedemos a hacer lo siguiente es el cálculo de la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Recordemos que estamos igualando a 0 porque sabemos que el cuerpo se mueve a velocidad constante, movimiento uniforme. Las únicas fuerzas que tenemos en el eje X o sobre el eje X tendríamos Fx positivo menos Fr o fuerza de fricción igual a 0. Igual a 0. Lo que hacemos a continuación es descomponer cada uno de los términos. Fx es igual a f que multiplica al coseno del ángulo teta menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sabemos muy bien que es igual al coeficiente de rozamiento, coeficiente de fricción, por la fuerza normal. Esto es igual a 0. Si nosotros indagamos más en el problema, tratemos de simplificar, reemplazando cada uno de los términos. ¿No? Tenemos entonces la fuerza que es la incógnita multiplicada por el coseno del ángulo de 30 grados, menos el coeficiente que tenemos 0.4 multiplicado por la fuerza normal. Esto es igual a 0.
Entonces, hemos llegado a un punto en el cual tenemos dos incógnitas de momento. Tenemos la fuerza F que nos pide calcular y la fuerza normal, que también de momento quedaría pendiente porque eso podríamos sacar de la sumatoria de fuerzas de Y, que podríamos proceder como siguiente punto, ¿no? Una vez que tenemos la fuerza N, el problema quedaría resuelto porque F, al ser la única incógnita, se podría despejar fácilmente de la ecuación. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y, como ustedes también conocen, es igual a 0. No hay movimiento sobre el eje vertical. Las fuerzas que tenemos que considerar para sumarles en el eje Y sería la fuerza normal, la fuerza en Y, una de las componentes verticales de la fuerza, y el peso P. Entonces reemplacemos los datos. Recordemos que N y Fy son positivas, N más Fy positivas, menos el peso P es igual a 0. Tratando de reemplazar los datos o descomponer cada uno de los términos, tendríamos la fuerza N más F por el seno del ángulo θ menos P es igual a 0. Si reemplazamos, me quedaría que N más F seno 30 es el ángulo, recordemos, para la inclinación de la fuerza, menos el peso P, que tenemos 200 newtons. 200 newtons es igual a 0. Perfecto. Tenemos entonces una ecuación planteada también que está en función de la fuerza normal y la fuerza F. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este ejercicio? Simplemente recordemos que en la sumatoria de fuerzas de X me quedó planteado ya una ecuación en donde nos hacía falta N, ¿no es cierto? Si yo despejo de aquí N, podría fácilmente reemplazar en la ecuación que quedó planteada anteriormente y hallar la fuerza F. Entonces vamos a despejar la letra N, en donde la fuerza normal es igual a 200 newtons positivo, 200 newtons menos F seno 30. Me quedaría entonces despejada la letra N. Lo único que me quedaría hacer a continuación sería simplemente tratar de nosotros ubicar este resultado de la fuerza N que tenemos aquí, ¿sí? Y simplemente reemplazarle en este punto de aquí, justo en este punto de aquí. Entonces, nosotros vamos a coger la letra N en el siguiente paso y reemplazar en este punto de acá. Muy bien, vamos a reemplazar la fuerza normal en el dato que tenemos en la sumatoria de fuerzas de X. Me quedaría entonces F multiplicado por el coseno del ángulo, 30 grados, menos 0.4, menos 0.4, abrimos paréntesis y ponemos el resultado que proviene de despejar la fuerza N en la sumatoria de fuerzas de Y. 200 newtons menos F seno 30. Menos F seno 30. Perfecto. Cerramos paréntesis. Muy bien. A continuación vamos a sacar los valores correspondientes a cada uno de los términos. Coseno 30 es 0,8660. 0,8660 F. Adjuntamos el F, ¿no? Menos 0.4 que multiplica a 200 newtons, menos F seno 30. Seno 30 es igual a 0.5 F. Cerramos paréntesis. Perfecto, entonces continuamos con el ejercicio. Voy a ir un poquito más acá, ¿no? Ahora sí podemos hacer la multiplicación ya de los términos. Me quedaría entonces 0.8660 F
menos 0.4 por 200 me da 80 newtons. 80 newtons. Menos 0.4 por menos 0.5 me queda positivo, más 0.2 F. Esto, recordemos, es igual a 0. Me hacía falta colocar acá igual a 0. Igual a 0. Correcto. Muy bien. Podemos realizar la suma de las Fs. A ver, sería 0.8660 más 0.2, me queda 1.066. Me quedaría 1.066 F es igual a 80 newtons. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Únicamente he sumado los Fs y al 80 newtons que está como negativo, restando, le he pasado al otro lado sumando, ¿no es cierto? En consecuencia, para despejar a F, me quedaría que F es igual a los 80 newtons dividido para 1.066. Lo que me va a dar como consecuencia final ya el resultado de la F. Hagamos la división, 80 dividido para 1.066 me da un total de 75.04 newtons. 75.04 newtons, que vendría a ser la fuerza F, lo que acabamos de despejar, la fuerza F que va a provocar que el movimiento del bloque sea hacia la derecha. Para la segunda parte de este ejercicio, nos pide literal V calcular la fuerza F, pero cuando esta fuerza se aplica de tal manera que empuja al bloque. Si nosotros comparamos con el gráfico anterior, vemos ahora que la fuerza F se ha ubicado en este punto, ¿sí? Vamos a tener en cuenta como si pusiéramos de ejemplo dentro de la vida cotidiana, podría ser un carrito del supermercado que nosotros empujamos de esta manera, ¿sí? Con una fuerza inclinada hacia el carrito. Ahora, pero ¿cómo trabajamos con esta fuerza? Anteriormente se hacía fácil trabajar con esta fuerza y generar las componentes, ¿no es cierto? Para este caso realizamos el siguiente procedimiento, ¿no? Nos damos cuenta que la fuerza N y el peso P no tienen ninguna variación, al igual que la fuerza de rozamiento. Si nosotros lo empujamos de esta manera, es obvio que el cuerpo va a recorrer en sentido horizontal hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de fricción estará dirigida contra ese movimiento. Ahora, ¿cómo completamos las fuerzas? De la siguiente manera. Nos damos cuenta que la fuerza F está actuando sobre el cuerpo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es simplemente coger esa fuerza y prolongarle, de esta manera, ¿sí? Le prolongamos la fuerza y le sacamos la fuerza hacia acá. ¿Entendido? Entonces, vamos a dibujarle el sentido de la flecha, que vendría a ser de esta manera. Ahora la fuerza F solamente ha cambiado de posición. Para que el cálculo sea más sencillo, ¿no? Sigue teniendo la misma dirección y sentido. Eso no ha variado. Ahora, lo interesante es que esta fuerza F ya genera componentes rectangulares Fx y Fy. Notemos una cosa importante. Al tener el ángulo de inclinación de 30 grados, automáticamente sabemos que genera componentes. ¿De qué manera genera estas componentes? Voy a dibujarles entonces aquí de esta manera. Tenemos una componente en X, ¿sí? Llamada Fx, que ustedes ya conocen, Fx, y la componente en Y, que estaría ya hacia el lado de abajo, ¿no? Ya no estaría hacia arriba porque la fuerza ya no está de esta manera dispuesta. Entonces la fuerza me quedaría, la fuerza Fy, voy a dibujarle de esta manera, Fy hacia abajo. Fy. ¿En dónde estaría ubicado el ángulo θ? Estaría ubicado, como ustedes bien saben, entre la fuerza principal y la fuerza Fx. Entonces estaríamos aquí con el ángulo de 30 grados, este espacio que estoy rayando. Muy bien, el ángulo θ estaría ubicado aquí. Perfecto, entonces es muy importante ahora que ustedes ya conocen este problema,
que la disposición de las fuerzas va a cambiar cuando el cuerpo está sometido a una fuerza que lo jala, otra que lo empuja, como es el caso de aquí. ¿Qué es lo que hicimos con la fuerza que empuja? Le hemos dibujado, pero hemos prolongado su línea de acción para ubicarla de tal manera que nos pueda facilitar el entendimiento de las componentes. Claro que se podría también evitar esto y dibujar las componentes rectangulares en este punto de aquí, hacia acá y otra hacia abajo. También se podría hacer eso, ¿no? Pero para que nos demos mejor cuenta que todas las fuerzas convergen en este punto, le he prolongado la fuerza y he dibujado las componentes de esta manera. El procedimiento es exactamente similar a como trabajamos en el caso anterior, ¿sí? Entonces, simplemente voy a borrar esta parte de aquí para que nos alcance un poquito más del espacio y poder trabajar este momento ya con las sumatorias de fuerzas en X, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X tenemos que son igual a cero. Recordemos que esa es la parte principal del ejercicio. Se mueve con velocidad constante. Tendríamos Fx menos Fr. Fx menos Fr. No tiene ningún cambio con relación al literal A, donde se jalaba el cuerpo, ¿no? Fx menos Fr sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, si nosotros descomponemos, me quedaría F multiplicado por el coseno del ángulo θ menos Fr, que sería el coeficiente por la fuerza normal, es igual a 0. ¿Correcto? Tenemos entonces la primera ecuación. Si descomponemos los términos, tendría entonces que F multiplicado por el coseno del ángulo de 30 grados, notemos una cosa importante, que el mismo ángulo se aplica para este literal, menos 0.4 multiplicado por la fuerza normal es igual a 0. Como en el caso anterior, me queda planteada una ecuación que de momento no puedo resolver porque no tengo la incógnita F ni tampoco tengo la fuerza normal. Entonces, vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0, ¿no? Es igual a 0. ¿Qué fuerzas entran en Y? Muy bien. Aquí sí hay un cambio, ¿no? Con relación al literal A. Tenemos la fuerza normal positiva, menos el peso P y ahora menos Fy. Menos Fy es igual a 0. Correcto. Ahora la fuerza Fy apunta hacia abajo, ¿no? Me quedaría entonces N menos el peso P menos F multiplicado por el seno del ángulo θ es igual a 0. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como en el caso anterior, despejar la letra n para luego reemplazar el valor en este punto, ¿no? Me quedaría entonces que n es igual al peso P más F seno 30. F seno 30. Perfecto. Reemplazamos los datos, sabemos que n es igual, el peso P, 200 newtons, eso no ha variado, 200 newtons, más F seno 30. En este caso, saquémosle directamente el seno 30, sería 0,5 F. Perfecto, ¿ya? En el caso anterior no le había sacado el seno 30, en este punto lo había sacado después ya cuando hice las multiplicaciones, ¿no? Perfecto, entonces, ¿qué es lo que nos queda para ir finalizando el problema? El n, todo el valor de n, 200 newtons más 0,5 F, reemplazar en este punto de aquí. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien. Vamos a ir reemplazando los datos. A la vez también realicemos la operación coseno 30. Sabemos que el coseno de 30 es 0.8660. 8660. He tomado con 4 decimales para ajustar un poquito más los decimales, ¿no? En la respuesta ya. 0.8660 F menos 0.4 multiplicado por la fuerza normal. Es en donde entran estos datos de aquí, ¿no? 200 newtons más 0.5 F. 0.5 F. Todo esto es igual a 0. Perfecto.
Continuemos. Me quedaría 0.8660, 0.8660F. Procedamos con las multiplicaciones. 0.4 por 200, 0.4 por 200 me daba 80 newtons. Menos 0.4 por 0.5F quedaría negativo. 0.4 por 0.5 me queda 0.2F. 0.2F es igual a 0. Perfecto. Realizamos las operaciones de los F. Sería entonces el 0.8660 menos 0.2 me da 0.66. 0.66 F es igual a 80 newtons. Le he pasado únicamente al otro lado, ¿no es cierto? Esto me quedaría igual entonces al F es igual a los 80 newtons dividido para 0.66, lo que me da como consecuencia ya el F final. Haciendo la operación me quedaría que F es igual a 121.21 newtons. ¿Ya? Entonces, sería la fuerza necesaria para mover el objeto, en este caso el bloque, con esta fuerza de empuje que tiene un ángulo de 30 grados. Eso sería toda la solución al ejercicio.